El café se había enfriado en las manos de Cassian mientras observaba a Eloan hojear el contrato, sus tacones de diseñador, resonando contra el suelo de mármol de su ático. Afuera, Manhattan brillaba. Como promesas rotas, y en algún lugar de la habitación contigua, su hija de 5 años tarareaba una canción de cuna que solía cantar su difunta amiga. «Solo fírmalo», murmuró, aunque cada fibra de su ser gritaba. Contra las palabras. El bolígrafo de Elo flotaba sobre la línea de la firma, el vino aún caliente. En su aliento de la cena. «Siempre fuiste demasiado confiada, Cassian». No dijo nada mientras ella firmaba con floritura, sin mirarlo a los ojos. Lo que ella no sabía, lo que no podía saber, era que la última página lo cambiaría todo entre ellos. Lee la última página. Se lo diría meses después, cuando sus abogados exigieran su rendición. El aroma a café y crayones llenó la oficina de Cassian Ward en el centro mientras revisaba los informes trimestrales, con el familiar peso de la responsabilidad asentándose sobre sus hombros. A través de las ventanas, Wall Street bullía con su caos habitual. Pero dentro de la modesta sede de Industrias Ward, la atmósfera permanecía deliberadamente tranquila. Su secretaria había aprendido a no programar reuniones antes de las 9:30. Esa hora sagrada pertenecía a la rutina del desayuno de Aurelia. A sus 34 años, Cassian había convertido la empresa manufacturera de su padre en algo respetable, aunque nunca ostentoso. La foto enmarcada en su escritorio lo mostraba con una niña de dientes separados sobre sus hombros, ambos sonriendo ante algún chiste olvidado. Nadie que entrara en su oficina preguntaba por su madre. La cautela con la que Cassian hablaba de la familia dejaba claro que algunas historias no eran para compartir. El señor Ward Cain Global solicita una reunión sobre posibles oportunidades de asociación. La voz de su asistente tenía ese tono particular que usaba cuando presentía problemas. La pluma de Cassian se detuvo. Cain Global. El solo nombre podía hacer que las juntas directivas se arrodillaran o entraran en pánico. Y Elo y Cain ciertamente no perdían el tiempo con empresas del tamaño de Industrias Ward, a menos que ella quisiera algo específico. Él no había hablado con ella en 5 años, desde la noche en que ella se marchó cargando con ideas erróneas que él había sido demasiado orgulloso para corregir. Sus últimas palabras aún le dolían. Espero que valiera la pena destruir lo que teníamos. Nunca le había dado la oportunidad de explicarle que era una promesa a una amiga moribunda, no una traición amorosa. Esa noche, la frase para ligar de la Academia Parker se movía con precisión militar. Cassian vio a Aurelia antes de que ella lo viera a él, sus coletas oscuras rebotando mientras le mostraba a su maestra un dibujo a lápiz de un castillo hecho completamente de helado. Verla, tan completamente segura de que el mundo era bueno y seguro, le oprimió el pecho con una feroz protección. «Papá». Se arrojó a sus brazos. La señora Peterson dijo que mi castillo era estructuralmente ambicioso. ¿Eso es bueno? Una cara seria de niña de 5 años esperaba su veredicto. La mejor clase de ambiciosa, le aseguró Cassian. Mientras conducían por el tráfico de Manhattan, Aurelia charló sobre la política del patio de recreo y la aparente injusticia de comer verduras cuando existía el helado. Estos momentos se sentían más preciados últimamente, aunque no podía explicar por qué. Su rutina nocturna se desarrollaba con una cómoda previsibilidad. Los deberes mientras la fuente se cocinaba a fuego lento. Los comentarios constantes de Aurelia, interrumpidos por peticiones para probar el pan de ajo. Solo después de que se durmió, con su pequeña mano enroscada alrededor de un elefante de peluche que había pertenecido a su madre, Cassian se permitió pensar en el repentino interés de Cain Global. En su estudio, abrió la biografía corporativa de Eloan. La foto profesional mostraba a una mujer que había aprendido a protegerse con trajes de diseñador, pero Cassian aún podía ver rastros de la veinteañera que solía robarle el café y dejar notas crípticas en sus libros de texto. Se había convertido en todo lo que una vez dijo despreciar. Despiadado, calculador,
Trataba las relaciones como si fueran jugadas de ajedrez en lugar de conexiones humanas. La ironía no se le escapó. Ahora ella venía por su empresa, y él se enfrentaba a una decisión imposible. Renunciar a todo lo que había construido para el futuro de Aurelia o arriesgar el único secreto que podría destruirlos a ambos. 3 días después, recibió la llamada a las 7 de la tarde. La voz de Alouen, cuidadosamente controlada, pero con un tono que recordaba de sus debates en la Facultad de Derecho. Cassian, creo que deberíamos discutir los términos de la fusión en privado antes de involucrar a nuestros equipos legales. Esta noche, si estás disponible, no era realmente una petición. Se encontró accediendo a reunirse en su ático, aunque su instinto le desaconsejaba. Alouen llegó en punto a las 8. Su traje de Armani y sus pendientes de diamantes sugerían que venía directamente de algún campo de batalla corporativo. Ella se movía por su sala de estar como si estuviera catalogando evidencia, con la mirada fija en las obras de arte de Aurelia que cubrían el refrigerador, los zapatitos junto a la puerta, la vida que él había construido en su ausencia. «Te ha ido bien», dijo ella, aceptando el vino que él le ofrecía con manos que temblaban casi imperceptiblemente. «Aunque tengo que, admítelo, nunca te imaginé como alguien hogareño». Las palabras contenían mordaces envueltas en seda, cortesía profesional que ocultaba heridas personales que nunca habían sanado. «La gente cambia», respondió Cassian, sentándose frente a ella con una distancia prudencial. «Aunque sospecho que no has venido aquí a hablar de mis decisiones de decoración». La observó tomar un sorbo de vino más grande de lo estrictamente necesario. Notó cómo su compostura se quebró ligeramente. La fusión, Cassian Cain Global, está dispuesta a ofrecer condiciones generosas, retención total de empleados, paquetes de compensación para ejecutivos, incluso un puesto de consultora si te interesa. Su voz transmitía la autoridad experta de alguien acostumbrado a conseguir lo que quería, pero sus ojos delataban algo más desesperado. ¿Y si me niego? La pregunta flotaba entre ellos como un desafío. Entonces procederemos a una adquisición hostil. Tus accionistas no resistirán nuestra oferta por mucho tiempo. La amenaza fue lanzada con precisión quirúrgica, aunque los nudillos de Eloin estaban blancos alrededor de su copa de vino. Esto no tiene por qué ser complicado, Cassian. Solo negocios. Solo negocios. Repitió las palabras como si estuviera probando su peso. ¿Así es como se le llama a las empresas dirigidas por personas que solías amar? La acusación fue silenciosa, devastadora en su simplicidad. El color subió a las mejillas de Eloan. ¿Amor? Tú. Tomaste tu decisión hace 5 años cuando decidiste que otra mujer era más importante que lo que estábamos construyendo. Juntos. No te atrevas a intentar reescribir la historia ahora que te conviene. El dolor en su voz era crudo, desprevenido, y Cassian sintió algo. Quebrarse en su pecho. Ella aún cargaba con la herida que él le había infligido con silencio y orgullo, aún creyendo lo peor porque había sido demasiado terco para luchar por la verdad. Eloan, dijo con cuidado, ¿y si te dijera que todo lo que crees saber sobre por qué terminamos está mal? Que nunca hubo otra mujer, nunca una traición. Solo una promesa que les hice a amigos que ya no están vivos para verme cumplir. Eso. Ella rió, pero el sonido se quebró. Más mentiras, Cassian. Más explicaciones convenientes que, convenientemente, aparecieron años tarde. El vino la estaba volviendo imprudente, despojando la armadura corporativa para revelar a la mujer herida que se escondía debajo. En lugar de discutir, Cassian tomó su portátil y sacó un documento que esperaba no necesitar nunca. Si estás tan seguro de saber la verdad, no te importará ayudarme a resolver un asunto legal, algo que requiere la firma de un testigo. Giró la pantalla hacia ella, observándola mientras examinaba lo que parecía ser un acuerdo de asociación estándar. ¿Qué es esto?, preguntó Eloan, aunque su curiosidad era claramente evidente. El documento parecía bastante sencillo. Lenguaje corporativo sobre responsabilidades compartidas y obligaciones mutuas. Seguro,
dijo Cassian simplemente. Fírmalo y tendrás capacidad legal para impugnar cualquier decisión que tome con respecto a Industrias Ward. Considéralo. Protección para tu inversión. La explicación era deliberadamente vaga, diseñada para apelar a sus instintos corporativos, al mismo tiempo, ocultar la verdadera naturaleza del documento. Eloan estudió los papeles con ojos empañados por el vino, viendo lo que parecía ser texto estándar de negocios, con su nombre ya escrito en los espacios correspondientes. Su firma formalizaría algún tipo de acuerdo de asociación, aunque los detalles parecían deliberadamente complejos. Me estás dando el control parcial de tu empresa. La oferta era demasiado generosa para ser genuina, lo que significaba que era una trampa o desesperación. Te doy lo que quieres, respondió Cassian, aunque su voz tenía un trasfondo que ella no pudo descifrar. La pregunta es si confías en mí lo suficiente como para aceptarlo. El desafío era sutil pero inconfundible, retándola a afirmar sin comprender todas las implicaciones. El orgullo y el vino tomaron la decisión por ella. Ayoban firmó con un gesto elegante, su pluma recorriendo la línea de la firma con la confianza de quien nunca ha perdido una negociación corporativa. Listo. Ahora quizás dejes de jugar y me digas qué buscas de verdad. Cassian cerró el portátil con cuidado y precisión, con expresión indescifrable. Lo que busco, Eloan, es la oportunidad de proteger lo que más importa. Pero pronto lo entenderás. Se quedó de pie, terminando la velada antes de que ella pudiera hacer más preguntas. Gracias por venir. Mis abogados se pondrán en contacto contigo para hablar de los detalles de la implementación. Mientras Eloan recogía sus cosas, la confusión y el alcohol hacían que sus movimientos fueran menos elegantes de lo habitual. No podía quitarse de encima la sensación de que algo fundamental había cambiado. El documento que había firmado parecía más importante que un simple acuerdo de sociedad, aunque no podía explicar por qué. Cassian, dijo mientras la acompañaba a la puerta. ¿Qué no me estás contando? Todo, respondió simplemente. Pero algunas verdades hay que ganárselas, no regalarlas. La críptica respuesta la siguió hasta su ático vacío, donde pasó la noche contemplando el resplandeciente horizonte de Manhattan y preguntándose, ¿qué juego estaban jugando realmente? 6 semanas después, la adquisición de Ward Industries por parte de Cain Global procedió con una eficiencia despiadada. Alouen había reunido a su mejor equipo. Abogados corporativos capaces de encontrar lagunas legales en contratos celestiales. Analistas financieros que trataban los recursos humanos como ecuaciones matemáticas. Consultores estratégicos especializados en desmantelar empresas familiares. La sala de conferencias bullía con energía depredadora mientras se preparaban para las negociaciones finales. La resistencia de Ward ha sido mínima, informó James Morrison, director de adquisiciones de Cain Global. Su equipo legal parece más centrado en las cláusulas de protección de los empleados que en las estrategias de defensa reales. O son increíblemente ingenuos o están planeando algo que no hemos previsto. Alan asintió distraídamente, con la atención dividida entre las proyecciones trimestrales y una creciente sensación de inquietud por la rendición de Cassian. El hombre que había conocido, orgulloso, testarudo, ferozmente protector de lo que había construido, no se rendiría tan fácilmente a menos que tuviera un plan que ella no pudiera ver. La última reunión de la junta directiva está programada para mañana a las 2, continuó Morrison. La Junta de Industrias Ward votará formalmente para aceptar nuestras condiciones. Cassie Ward dejará el cargo de directora ejecutiva y comenzará la integración de inmediato. Es una adquisición corporativa de manual, casi aburridamente sencilla. Pero nada que involucrara a Cassian era nunca aburridamente sencillo, y Eloan se encontró recordando sus crípticas palabras de aquella noche en su ático. Algunas verdades se ganan, no se dan. Había pasado semanas analizando el documento de asociación que había firmado, sin encontrar nada inusual en su lenguaje corporativo, pero el recuerdo de su expresión cuando lo firmó seguía atormentándola. A la tarde siguiente, la modesta sala de conferencias de Industrias Ward estaba abarrotada.
Los empleados de Cassian habían solicitado permiso para asistir a la votación final. Sus rostros reflejaban dolor y resignación al ver cómo se desvanecía la independencia de su empresa. En la cabecera de la mesa, Cassian parecía tranquilo, casi sereno, como si hubiera hecho las paces con la derrota. Damas y caballeros, anunció Thomas Chen, presidente de la junta directiva de Ward Industries. Estamos aquí para formalizar el acuerdo de fusión entre Ward Industries y Cain Global. Los términos han sido revisados por todas las partes. Se han negociado las protecciones para los empleados y los acuerdos financieros son satisfactorios para nuestros accionistas. Elan observaba desde su posición en la mesa de visitas, flanqueada por su equipo legal y rodeada de documentos que transformarían a Ward Industries en otra subsidiaria de su imperio corporativo. La victoria debería haber sido más dulce, pero solo experimentó un dolor profundo donde debería haber satisfacción. Antes de proceder con la votación final, dijo Cassian en voz baja, me gustaría revisar un documento adicional que afecta a los términos de la fusión. Se levantó lentamente, sacando una carpeta de su maletín con los movimientos cuidadosos de quien maneja algo valioso. Morrison se inclinó hacia Eloan. Esto no estaba en la agenda acordada. ¿Deberíamos objetar? Su susurrada preocupación reflejaba la paranoia que acompañaba a años de guerra corporativa, la suposición de que cualquier desviación del guión significaba una posible emboscada. Déjalo hablar, respondió Eloan, aunque su instinto le advertía que Cassian estaba a punto de jugar la carta que guardaba en reserva. Quiero escuchar lo que tiene que decir. Las palabras se sintieron como saltar por un precipicio, confiando en la caída libre cuando el suelo firme siempre había sido más seguro. Cassian abrió la carpeta y extrajo varias páginas, con una expresión amable pero implacable. Hace 6 semanas, la señora Cain visitó mi casa para hablar sobre los términos de la fusión. Durante esa reunión, firmó un documento que describí como un acuerdo de asociación. El lenguaje era, sin duda, corporativo, aunque quizás no de la forma en que ella suponía. Un peso frío se instaló en el estómago de Eloin al recordar esa noche. El vino, el desafío en la voz de Cassian, su propia y arrogante certeza de que entendía lo que estaba firmando. ¿De qué estás hablando?, preguntó. Exigió, aunque su voz sonaba débil y lejana. Estoy hablando de un contrato matrimonial, dijo Cassian simplemente, sus palabras cayendo en la sala de conferencias como piedras en agua quieta. Legalmente vinculante, debidamente atestiguado por las cámaras de seguridad de mi edificio y presentado ante los funcionarios municipales correspondientes a la mañana siguiente. Señora Cain, según la ley del estado de Nueva York, usted es ahora mi esposa. El silencio que siguió fue absoluto. El rostro de Morrison se puso pálido al sentir las implicaciones como un tsunami. Eso es imposible, susurró. Ella nunca. El documento era lenguaje corporativo. Lenguaje corporativo que describía una sociedad de convivencia entre partes iguales. Cassian estuvo de acuerdo con la autoridad compartida sobre todas las decisiones financieras, los acuerdos de custodia compartida para los hijos dependientes y los derechos de propiedad comunitaria que se extienden a todas las propiedades comerciales adquiridas antes y durante la unión. Creo que la frase tradicional es, lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Elan sintió que la habitación daba vueltas a su alrededor mientras los recuerdos de aquella noche se reorganizaban con una claridad terrible. Los documentos hacían referencia a obligaciones mutuas y responsabilidades compartidas. Los había interpretado como términos comerciales, sin imaginar jamás que describían compromisos matrimoniales. Me engañaste, susurró, aunque la acusación parecía insuficiente para la magnitud de lo que había hecho. Te ofrecí la verdad sobre mi vida, y en cambio, elegiste creer en la traición. Cassian respondió con suavidad. Te ofrecí ser socio y firmaste el contrato. El único truco fue que supusieras que yo estaba jugando el mismo juego que tú. Su voz denotaba tristeza en lugar de triunfo, como si esta victoria le hubiera costado más que la derrota. Morrison hojeaba frenéticamente documentos legales, su rostro palideciendo con cada página.
Incluso si el matrimonio es válido, dijo con desesperación, no afecta a la fusión corporativa. Cain Global aún mantiene el control de Ward Industries mediante la adquisición de acciones. En realidad, dijo una nueva voz desde la puerta de la sala de conferencias. Ahí es donde la cosa se pone interesante. La oradora era una mujer mayor con un traje caro, su cabello plateado recogido en un estilo que sugería una antigua fortuna y poder. Entró en la sala con la seguridad de alguien acostumbrado a que su presencia cambie por completo las conversaciones. Damas y caballeros, dijo Cassian, poniéndose de pie al ver a la mujer acercarse. Les presento a Margaret Cain, abuela de Eloin y accionista mayoritaria de Cain Global. Me tomé la libertad de invitarla a la sesión de hoy. El rostro de Eloan palideció al reconocer a la mujer que la había criado tras la muerte de sus padres, que había convertido Cain Global de una pequeña firma de inversión en un imperio corporativo, que siempre había sostenido que la familia era más importante que las ganancias. Abuela, ¿qué haces aquí? Margaret Cain sonrió con la satisfacción de quien acaba de resolver un rompecabezas que la había estado molestando durante años. Limpiando un desastre que debería haberse resuelto hace 5 años. Querida, cuando el señor Ward me contactó la semana pasada para explicarme la situación, me di cuenta de que era hora de hacer algunos ajustes en la estructura corporativa de nuestra familia. Se dirigió a la cabecera de la mesa de conferencias con la autoridad de alguien acostumbrado a dirigir salas llenas de gente poderosa. Desde esta mañana, he transferido el 60% de mis acciones de Cain Global a mi nieta como regalo de bodas adelantado. Combinado con sus acciones existentes, Alouen ahora controla Cain Global de plano. Morrison parecía a punto de desmayarse, pero la fusión ya no es necesaria. Margaret continuó tranquilamente, pues Alouen está ahora casada con el señor Ward, y este acaba de adquirir los derechos conyugales sobre sus participaciones empresariales. Ward Industries y Cain Global están ahora bajo gestión conjunta. En lugar de una absorción, tenemos una sociedad. La sala estalló en voces confusas mientras los abogados intentaban procesar las implicaciones legales y los miembros de la Junta se esforzaban por comprender cómo una simple fusión se había transformado en algo parecido a una alianza dinástica. En medio del caos, Eloan se encontró mirando a Cassian con una mezcla de admiración y furia. «Tú planeaste esto», dijo, con la voz penetrante. «Todo. El contrato matrimonial, contactar a mi abuela, incluso permitir que la fusión llegara hasta aquí. Jugaste al ajedrez mientras todos los demás jugaban a las damas. Protegí lo que más importaba». Cassian respondió simplemente, «Mi compañía, mi hija», e hizo una pausa. Su expresión se suavizó de una manera que hizo que su corazón saltara a pesar de todo. La mujer que nunca dejé de amar, incluso cuando estaba convencida de que la había traicionado. Las palabras flotaban entre ellos como un puente. Ninguno de los dos estaba seguro de estar listo para cruzar. A su alrededor, los abogados discutían sobre jurisdicción y validez de contratos. Pero Eloin se encontró completamente concentrada en el hombre que acababa de trastocar su mundo entero para demostrar un punto que había sido demasiado terca para escuchar. La verdad, Eloan, continuó, su voz cargaba 5 años de anhelo y arrepentimiento acumulados. La verdad que exigiste, pero que nunca estuviste lista para aceptar. Nunca hubo otra mujer. Solo existía Aurelia y la promesa que les hice a sus padres moribundos de mantenerla a salvo y amada. Todo lo que he hecho desde esa noche, construir la empresa, mantener la distancia contigo, incluso este elaborado plan, ha sido para proteger su futuro. Margaret Cain se aclaró la garganta, volviendo a llamar la atención sobre las implicaciones corporativas de las revelaciones personales. Tal vez sugirió diplomáticamente que deberíamos aplazar la reunión para que la feliz pareja tuviera tiempo de discutir su nuevo acuerdo. Los detalles legales pueden ser resueltos por quienes facturan por hora precisamente para este tipo de confusión. Mientras la sala se vaciaba lentamente de abogados y miembros de la Junta que murmuraban sobre situaciones sin precedentes e implicaciones de facturación,
Eloín se encontró sola con Cassian y su abuela. El silencio se extendió entre como un abismo que años de malentendidos habían excavado, demasiado profundo para cruzarlo con simples palabras. Magnífico y manipulador bastardo, dijo Eloan finalmente, aunque su voz denotaba más admiración que ira. Me dejaste pasar meses planeando destruir tu empresa, sabiendo todo el tiempo que tenías una opción nuclear que haría que todo el ejercicio fuera inútil. Te dejé elegir, corrigió Cassian con suavidad. A cada paso, podrías haber preguntado la verdad en lugar de asumir lo peor. Podrías haber confiado en que el hombre que una vez amaste podría tener buenas razones para las decisiones que tomó. En cambio, elegiste la guerra corporativa en lugar de la conversación, la adquisición en lugar de la comprensión. La acusación dolió porque era acertada. Eloan, en efecto, había elegido creer en la traición en lugar de la complejidad, buscar la venganza en lugar de la reconciliación. El orgullo y el ego herido la habían llevado a atacar en lugar de investigar, a castigar en lugar de perdonar. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó, señalando hacia la sala de conferencias vacía que había presenciado la fusión más extraña de la historia corporativa. Estamos legalmente casados, aparentemente somos copropietarios de dos grandes empresas, y no hemos tenido una conversación civilizada en 5 años. ¿Qué hacemos ahora? Margaret Cain recogió su bolso con la eficiencia satisfecha de quien ha terminado su trabajo. Váyanse a casa, dijo simplemente. Los dos. A esa niña que se ha estado preguntando por qué su padre ha estado tan distraído últimamente, y que merece conocer a la madrastra que aparentemente ha adquirido mediante maniobras corporativas. Su sonrisa transmitía la sabiduría de alguien que ha vivido lo suficiente para reconocer el amor disfrazado de litigio. Cuando su abuela los dejó solos en la sala de conferencias, Eloan sintió todo el peso de su nueva realidad acomodándose en su cuerpo como un abrigo desconocido. Casada con Cassian, copropietario de Cain Global, madrastra de un niño de 5 años al que nunca había conocido. El imperio corporativo que había construido durante años acababa de ser reestructurado por emociones que había intentado ocultar bajo hojas de cálculo y planificación estratégica. Me va a odiar, dijo Eloan en voz baja, pensando en la niña cuya vida acababa de tener derecho a compartir. Soy la mujer que intentó destruir la empresa de su padre, la que representa todo lo que amenaza la estabilidad que has construido para ella. Te va a amar, respondió Cassian con la confianza de quien conocía el corazón de su hija mejor que nadie. Porque eres importante para mí y porque tiene un instinto innato para reconocer a las buenas personas bajo su armadura protectora. Se acercó, lo suficiente como para que ella pudiera oler su colonia familiar y ver las arrugas alrededor de sus ojos que denotaban años de preocupación por cosas más allá de las ganancias trimestrales. 5 años, Cassian, llevamos 5 años siendo desconocidos, la gente cambia, las prioridades cambian, y yo no soy la misma mujer de la que te enamoraste en la facultad de Derecho. La confesión fue como un cambio de piel que le había quedado pequeña, reconociendo que el éxito corporativo la había transformado de maneras que no podían ser deshechas por documentos legales ni reuniones familiares. Yo tampoco. Él asintió. Ahora soy padre con responsabilidades que siempre serán lo primero. Soy un director ejecutivo que valora la lealtad de los empleados por encima de los márgenes de ganancia. Soy un hombre que ha aprendido que algunas batallas se ganan con paciencia, no con agresividad. Le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de ella en un gesto que le pareció extraño y perfectamente natural. Pero continuó, su voz cargada de esperanza que había sobrevivido años de separación y malentendidos. También sigo siendo el hombre que solía memorizar tu pedido de café y dejar notas en tus libros de texto. Sigo siendo alguien que cree que vale la pena luchar por la persona correcta. Incluso cuando la lucha dura años y requiere más estrategia de la que el orgullo quiere admitir, el beso que siguió fue como volver a casa y empezar de nuevo simultáneamente. Territorio familiar explorado con una nueva comprensión de lo que estaban construyendo juntos. Cuando finalmente se separaron,
Eloan se encontró llorando por razones que no podía articular del todo: dolor por los años perdidos, alivio por finalmente comprender y una inmensa gratitud por las segundas oportunidades que llegaron disfrazadas de adquisiciones corporativas. Así que dijo que cuando pudiera confiar de nuevo en su voz, cuando conocería a mi hijastra, y por favor, dime que es más indulgente que su padre cuando se trata de engaños elaborados y decisiones estratégicas cuestionables. Rió Cassian, con una alegría que no le había oído desde que comenzó su reencuentro. Está esperando en casa con una niñera, probablemente realizando interrogatorios detallados sobre por qué su papá trabaja hasta tarde otra vez. Les advierto que tiene opiniones firmes sobre todo, desde los cereales para el desayuno hasta la política exterior, y no se impresiona fácilmente con los títulos de trabajo ni con los trajes de diseñador. Bien, respondió Eloan, completamente en serio. Estoy harta de que la gente se impresione por las cosas equivocadas. La admisión fue como quitarse una armadura que había usado por tanto tiempo. Se había convertido en parte de su identidad, reconociendo que el éxito sin conexión era solo una forma elaborada de soledad. Mientras recogían sus pertenencias y se preparaban para salir de la sala de conferencias, donde su imperio corporativo había sido reestructurado por el amor, disfrazado de litigio, Eloan se encontró pensando en el extraño viaje que los había traído a ese momento. Esa mañana, había estado planeando una adquisición hostil. Esa noche, iba a casa para encontrarse con su hijastra y comenzar a aprender a formar parte de una familia que había adquirido mediante la fusión más inusual de la historia empresarial. El viaje en ascensor hasta el aparcamiento fue silencioso, lleno del cómodo silencio de quienes finalmente habían dejado de librar batallas que ninguno de los dos podía ganar. Afuera, Manhattan resplandecía con las promesas y posibilidades que habían atraído a la ciudad a personas ambiciosas durante generaciones. Pero cuando la mano de Cassian encontró la suya en el espacio que la separaba, Eloan se dio cuenta de que algunas victorias no se medían en informes trimestrales ni anuncios de adquisiciones, sino en cuentos para dormir y panqueques los sábados por la mañana, al confiarle las responsabilidades más preciadas a alguien. Lee la última página. Cassian había dicho, y ella se rió de lo que parecía desesperación. Ahora, conduciendo por las calles de la ciudad hacia una vida que nunca imaginó desear, Eloan comprendió que algunos contratos se escribían en idiomas que las salas de juntas no podían traducir, idiomas de perdón y segundas oportunidades, de amor que sobrevivía a la guerra corporativa y emergía más fuerte al final. La casa en Brooklyn Heights no se parecía en nada a lo que Ilvan había esperado. Modesta para los estándares de Manhattan, con un jardín delantero que sugería que a alguien le importaban más las flores que el valor de las propiedades. A través de las ventanas iluminadas, vislumbraba una vida construida sobre el amor en lugar de la ambición, obras de arte infantiles en los refrigeradores, muebles cómodos que priorizaban la función sobre la forma, el hermoso caos de un hogar donde vivía gente real. Vidas reales. Última oportunidad para cambiar de opinión, dijo Cassian mientras apagaba el motor, aunque su voz transmitía esperanza en lugar de preocupación. Una vez que la conoces, una vez que formas parte de esto, no hay vuelta atrás. La familia no es un puesto corporativo al que puedas renunciar cuando las exigencias se vuelven incómodas. Nunca he deseado nada más, respondió Elan y se dio cuenta de que nunca había querido decir nada más completamente. Guíame el camino a casa, esposo. Tengo una hija que conocer. La tormenta mediática que siguió no tuvo precedentes. El objetivo de la directora ejecutiva Mary durante una adquisición hostil, gritó el Wall Street Journal. ¿Historia de amor corporativa o manipulación estratégica?, se preguntó Forbes. En cuestión de horas, las furgonetas de noticias se alineaban en la calle frente a Ward Industries, mientras los analistas financieros debatían si se trataba de la fusión más romántica de la historia corporativa o del juego de poder más calculado que jamás habían presenciado. Eloan se encontró atrapada en su oficina mientras los periodistas le gritaban preguntas a través de las puertas de cristal. Señora Cain, ¿fue planeado el matrimonio? ¿Es una relación real o un acuerdo comercial? La ironía no se le escapó.
Por primera vez en su carrera, acaparaba titulares por algo que no tenía nada que ver con las ganancias trimestrales. Su teléfono vibraba constantemente con llamadas de miembros de la junta directiva exigiendo explicaciones, accionistas cuestionando su juicio, competidores preguntándose si habían presenciado genialidad o locura. Durante todo el proceso, Cassian se mantuvo visiblemente tranquilo, emitiendo una sola declaración: mi esposa y yo esperamos construir nuestras empresas y nuestra familia juntos. Cualquier otra pregunta puede dirigirse a nuestro equipo legal. Su esposa, dijo Morrison, irrumpiendo en su oficina sin invitación, con el rostro enrojecido por el pánico. Alan, ¿entiendes lo que has hecho? La junta directiva está sumida en el caos. El precio de nuestras acciones fluctúa de forma descontrolada y la mitad de nuestros inversores creen que has perdido la cabeza. Tienes que emitir un comunicado, convocar una rueda de prensa y explicar que todo esto es un malentendido. No es un malentendido, dijo Eloan en voz baja, sorprendiéndose a sí misma, con su tono de calma. Es un matrimonio, legalmente vinculante, debidamente ejecutado. Y exactamente lo que firmé. Las palabras le resultaron extrañas, pero también extrañamente correctas, como si finalmente estuviera hablando un idioma que había olvidado que conocía. Morrison la miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. No puedes hablar en serio. Esto es Caín Global, no una comedia romántica. Tenemos accionistas, responsabilidades, una reputación que mantener. Tenemos una nueva estructura de sociedad que ya está demostrando ser más rentable que nuestros planes originales de adquisición. Alouen la interrumpió, señalando los informes financieros sobre su escritorio. Los índices de lealtad de los empleados de Ward Industries han aumentado nuestro valor de mercado combinado en un 12% desde ayer. Su eficiencia de fabricación, integrada con nuestras redes de distribución, proyecta un aumento del 30% en los ingresos anuales. A veces, Morrison, las mejores decisiones comerciales parecen unos. La verdad era más compleja de lo que las hojas de cálculo podían capturar. Esa mañana, al entrar en las oficinas de Ward Industries como copropietaria en lugar de conquistadora, Elo presenció algo que nunca había visto en su propio imperio corporativo. Empleados que sonreían sinceramente al ver a su director ejecutivo, que preguntaban por los partidos de fútbol de su hija antes de discutir los objetivos trimestrales, que trabajaban hasta tarde no por miedo a ser despedidos, sino porque creían en lo que estaban construyendo juntos. La señora Ward, uno de los ingenieros superiores, había dicho, probando su nuevo título con una sonrisa que sugería que disfrutaba de la importancia histórica del momento. Cassian mencionó que podría interesarle ver nuestros nuevos procesos de fabricación sostenible. Estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado aquí. Señora Ward, el título debería haberle parecido extraño, restrictivo, un paso atrás respecto a los ideales feministas que ella había luchado por encarnar. En cambio, se sentía como volver a casa y encontrar una versión de sí misma que había olvidado que existía. Alguien que podía tener éxito sin ser solitaria, poderosa sin ser depredadora. Pero la verdadera prueba llegó esa noche, cuando se encontró de pie en la cocina de Cassian, su cocina, viéndolo preparar la cena mientras Aurelia hacía los deberes en la mesa. La escena doméstica debería haberle resultado claustrofóbica después de años de penurias corporativas y comidas en restaurantes, pero en cambio, se sintió como lo más natural del mundo. Entonces, dijo Aurelia sin levantar la vista de su hoja de ejercicios de matemáticas. Tú eres la mujer que intentó robarle la empresa a papá, pero luego te casaste con él. Su forma práctica de presentar este resumen hizo que ambos adultos se detuvieran, sin saber si reír o explicar los complejos aspectos legales involucrados. Eso no es del todo inexacto, admitió Eloan, acomodándose en la silla frente a la niña, que ahora era técnicamente su hijastra. Aunque prefiero pensarlo como una negociación comercial muy complicada que terminó con cada uno obteniendo lo que realmente necesitaba. Aurelia consideró esta explicación con la seriedad de alguien que aparentemente había heredado el pensamiento estratégico de su padre.
¿Sabías que papá te estaba engañando cuando firmaste el documento de matrimonio? La pregunta fue formulada con la franqueza que solo los niños pueden manejar, yendo directo al meollo de las complicaciones de los adultos. Creo, dijo Eloan con cuidado. Tu papá intentaba mostrarme algo que yo era demasiado terca para ver, que algunas cosas son más importante que ganar, y que las mejores victorias son aquellas en las que nadie tiene que perder. La explicación parecía insuficiente para la magnitud de lo ocurrido, pero Aurelia asintió, como si tuviera todo el sentido. Bien, dijo la niña, volviendo a sus problemas de matemáticas, porque me estaba cansando de que estuviera triste todo el tiempo. Él trataba de ocultarlo, pero siempre ponía esa mirada cuando creía que nadie lo veía, como si hubiera perdido algo importante y no recordara dónde lo había puesto. Su observación fue expresada con la percepción casual de alguien que había estado estudiando el estado de ánimo de su padre durante 5 años. Cassian hizo una pausa en la preparación de la cena, con los hombros tensos de una manera que sugería que la evaluación de Aurelia le había afectado más de lo que él se había dado cuenta. No estaba triste, dijo en voz baja. Estaba concentrado, ocupado construyendo algo para tu futuro. Papá, dijo Aurelia con la paciencia de quien explica algo obvio a un adulto particularmente lento. Puedes construir cosas para mi futuro y aún así ser feliz en el presente. Además, ahora que Eloin está aquí, quizás puedan construir cosas juntos en lugar de intentar hacerlo todos solos todo el tiempo. La sabiduría de una niña de 5 años fue inspiradora, y Eloan se encontró pensando en todos los años que había pasado construyendo un imperio en aislamiento, convencida de que el éxito requería soledad y que la colaboración era solo otra palabra para debilidad. Al observar la expresión de Cassian, la sorpresa dio paso a algo que parecía alivio. Se dio cuenta de que ambos habían estado cargando con cargas que debían ser compartidas. Hablando de construir cosas juntos, dijo Cassian, con una ligereza en la voz que no había estado allí momentos antes. Estaba pensando que podríamos discutir algunos cambios en nuestra estructura corporativa. Nada drástico, solo algunos ajustes para asegurar que ambas empresas se beneficien de su nueva condición de socios. La conversación que siguió, con pasta casera y el análisis detallado de Aurelia sobre el aparente favoritismo de sus profesores hacia los estudiantes que traían refrigerios orgánicos, se sintió más productiva que cualquier pizarra. Reunión a la que Eloan había asistido. Hablaron de estrategias de integración y programas de retención de empleados, expansión de mercado y fabricación sostenible, todo ello mientras lidiaban con los ritmos domésticos de la ayuda con las tareas y las negociaciones a la hora de acostarse. Para cuando Aurelia se acostó con la promesa de que alguien la revisaría en exactamente 15 minutos, Eloan se preguntó cómo había pasado tantos años creyendo que el éxito y la felicidad eran mutuamente excluyentes, que podías tener una oficina en un rincón o una mesa familiar, pero nunca ambas cosas. Así que, dijo Cassian mientras se acomodaban en la sala con vino y el cómodo silencio de quienes finalmente habían dejado de luchar batallas que ninguno podía ganar. ¿Qué se siente ser el director ejecutivo del que más se habla en Estados Unidos? Los canales de noticias financieras han estado publicando nuestra historia todo el día, aunque no estoy seguro de si clasificarnos como una fusión empresarial o una comedia romántica. Aterrador, admitió Eloan, aunque su sonrisa sugería que el terror era del tipo emocionante que conlleva saltar de un acantilado y confiar en el aterrizaje. He pasado años forjándome una reputación como alguien que no dejaba que los sentimientos personales interfirieran en las decisiones corporativas. Ahora, soy la mujer a la que su exnovio superó en estrategia de la manera más pública posible. ¿Así lo ves?, preguntó Cassian con genuina curiosidad en su voz. ¿Que te superaron en estrategia? La pregunta no implicaba juicio, simplemente interés en comprender cómo había procesado las revelaciones del día. Eloan guardó silencio un largo rato, pensando en estrategias corporativas y contratos matrimoniales, en salas de juntas y mesas de cocina, en la diferencia entre ganar y conseguir lo que realmente necesitabas. Creo que finalmente dijo, me diste exactamente lo que buscaba,
pero no de la forma en que esperaba encontrarlo. Quería el control de Industrias Ward porque pensaba que demostraría algo sobre mi valía, mi competencia, mi capacidad para triunfar sin necesitar a nadie. En cambio, conseguí una familia, una sociedad y una definición completamente diferente de lo que significa el éxito. El beso que siguió fue como sellar un contrato escrito en idiomas que solo los corazones podían entender. Una fusión de vidas en lugar de empresas, una adquisición hostil que se había transformado en la rendición más generosa de la historia corporativa. Al otro lado de las ventanas, Manhattan resplandecía con las ambiciones y los sueños que atraían a millones de personas a la ciudad cada año. Pero dentro de esta modesta casa en Brooklyn Heights, dos personas que se habían perdido habían encontrado el camino de regreso a algo más valioso que cualquier imperio. Mientras caminaban hacia la puerta principal, hacia el sonido de la risa de una niña de 5 años que resonaba desde el interior de la casa, Eloan sintió que fragmentos de sí misma que habían estado dispersos durante años finalmente volvían a su lugar. La fusión estaba completa, pero no de una manera que el mundo corporativo pudiera reconocer. Dos personas que se habían perdido habían encontrado el camino de regreso a través de la paciencia y la estrategia, a través de un amor que se negaba a ser conquistado por el orgullo o el tiempo. Algunos contratos, había aprendido, se escribían en idiomas que solo el corazón podía entender. Y a veces, con mucha suerte, descubrías que la firma más importante que habías dado era la que te unía.